Hola, hola, espero se encuentren bien. So, voy a contarle una historia que me pasó hace muchos años atrás con un gerente que tenía, un director, tenía el título de director, pero bueno, esa es otra historia, cómo obtuvo el título y todo eso. En un momento dado, yo tenía que dar unas estadísticas y presentar unas situaciones, y cuando las presenté, a él no le gustó lo que yo le estaba presentando y me dice que no le gustaba lo que estaba presentando. Entonces yo le digo, bueno, pues te estoy presentando los facts, esa es la verdad de lo que está sucediendo, o sea. Y me dice, bueno, esa es tu verdad, no mi verdad. Y les cuento esto porque hoy estaba tomando una certificación de Agile, y parte de lo que hablan, ¿verdad?, de nosotros los coaches es que nosotros somos true tellers, venimos a decir la verdad. Y me causó mucha risa, porque la realidad es que, tomando esa anécdota, tenemos que tomar en consideración cómo presentamos esa verdad. Si me dejándome ir por eso que me sucedió, cómo presentamos esa verdad, donde la persona que esté recibiendo el mensaje pueda recibirla de una manera abierta. No es fácil, especialmente porque muchas veces nos contratan y es como si nos contrataran queriendo saber la verdad, pero en realidad no la quieren saber. Es este cuento de que si no está roto, porque vamos a arreglarlo, o vamos a seguir barriendo pues debajo de la alfombrita el sucio. So, nosotros como coaches venimos a proveer un conocimiento, a compartir una experiencia, una sabiduría sobre el conocimiento que vamos adquiriendo según vamos haciendo nuestra investigación o nuestras entrevistas, y vamos a brindar una información que es la verdad general. Muchas veces con esa verdad general vienen lecciones de moral. ¿Y qué sucede? No nos gustan. Entonces, aunque al cliente no le guste, nosotros tenemos que construir una base de una buena relación que se comprenda de honestidad. O sea, no puedo ir a mentirle. Por más que usted me pida que le mienta, yo no lo voy a mentir. Hay quienes lo hacen. Pero un buen coach, si tiene que ser cheerleader, porque estamos haciendo las cosas bien, somos cheerleader. Pero no somos cheerleader con mentiras. Usted, si no, estuviese botando el dinero. Nosotros le vamos a brindar este conocimiento, esta verdad general, y usted entonces toma decisiones basadas en eso que se le presenta. Puede decir, pues no lo quiero arreglar, no me importa, aunque lo sepa. O puede tomar la decisión de, mira, ahora que verdaderamente estamos claros en esto, vamos a tomar estos steps para empezar a trabajarlo. ¿Necesitamos de la ayuda del coach o no necesitamos de la ayuda del coach?
Eso ya es, ¿verdad?, bien particular de la compañía. Antes de nosotros llevar esa verdad, esa verdad general, hay muchos pasos que nosotros llevamos a cabo. Y una de las cosas es que somos bien curiosos, hacemos muchas preguntas. Y también sucede que hacemos preguntas y ¿verdad?, nos envían a buscar respuestas. Pero es como un secreto, no quieren dejar saber que nosotros estamos ahí. Aunque pedimos que así sea, pues muchas veces no lo hacen. Y las personas entonces se encuentran intimidados por nuestra presencia y se ponen defensivos. Y entonces pues hay que ir igual construyendo relaciones una a una, poco a poco, y es un poco más difícil. No obstante, una vez uno crea relaciones, es mejor crear relaciones que simplemente que impongan a que colaboren con uno o cooperen con uno, dos cosas diferentes, simplemente porque así se lo han pedido. Pero todo realmente va a depender del tiempo que tenemos para poder hacer nuestra labor. Nosotros en nuestra labor tenemos que ¿verdad?, escuchar, tenemos que analizar, observar, entender para luego poder hacer preguntas. Y luego de hacer todo esto, pues entonces realmente es que podemos formular un análisis más abarcador donde se lo podemos presentar a ustedes. Nada, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando contraten un coach, no se molesten con el coach cuando les esté explicando algo que tal vez usted no quiera escuchar. Usted no lo contrató para estar ahí, todo está bien. Usted lo contrató por alguna razón, para poder descubrir, para poder explorar soluciones o para poder analizar alguna situación que está ocurriendo, cómo mejorar, o para poder descubrir el root cause de algo que pues, no han podido dar de por qué sigue sucediendo o no sucede. So, be open. Sea respetuoso. La persona no está ahí para faltarle respeto. Lo que les presentan no es un ataque personal, simplemente son hallazgos que son honestos, son específicos. Debe poder tomar alguna acción al respecto. Son abiertos a ¿verdad?, que se puedan tomar en conversación y justos dentro del concepto, dentro del goal, dentro de la meta que se fijó. Nada, tomen eso en consideración. Hablamos, bye bye.